La Biblia está repleta de relatos que desafían nuestra percepción y que a menudo permanecen ocultos, aunque existe uno especialmente fascinante que se desarrolla en un contexto de rebelión y castigos divinos. En el capítulo 13 de Primeros Reyes se narra la historia de un profeta anónimo enviado por Dios desde Judá a Betel con una advertencia crucial para el rey Jeroboam. Este episodio no solo resalta la importancia de la obediencia a Dios, sino también las tristes consecuencias de desatender sus mandatos. Inicialmente, el profeta lleva a cabo su misión divina con lealtad, demostrando el poder de Dios a través de profecías y milagros. Sin embargo, su trayectoria toma un giro inesperado que nos enseña una lección importante sobre la fragilidad humana y la autoridad indiscutible de Dios. Este comienzo nos insta a reflexionar sobre cómo un simple acto de desobediencia puede alterar completamente el destino de una persona, incluso cuando la misión parecía ser bendecida por lo divino. La interacción entre el profeta y Jeroboam es intensa y cargada de significado espiritual. Al reprender el altar idolátrico en Betel y desafiar directamente las órdenes del rey, el profeta se convierte en un testimonio de la justicia y el poder divino. Este enfrentamiento nos recuerda que las verdades sagradas no deben comprometerse, incluso frente a la autoridad terrenal. A medida que seguimos esta narración, vemos que la historia del profeta no es solo un incidente aislado. Sirve como un espejo de nuestras propias vidas, reflejando las veces que podemos estar al borde de la obediencia o la desobediencia. A través de su experiencia, somos llamados a considerar nuestra propia capacidad para adherirnos a los mandatos de Dios con integridad y fe inquebrantable. El relato se encuentra en el libro de Primeros Reyes, capítulo 13, un texto que ocupa un lugar crucial en la narrativa bíblica, estableciendo las consecuencias de las acciones humanas frente a los decretos divinos. Este capítulo no solo cuenta la historia del profeta enviado a Betel, sino que también subraya la importancia de seguir la palabra de Dios sin desviaciones. En este contexto, el rey Jeroboam se presenta como una figura central que simboliza la rebelión contra las instrucciones divinas. Su establecimiento de altares paganos en Betel fue una clara violación de los mandamientos de Dios, lo que provocó la necesidad de una intervención profética directa. Este segmento de las Escrituras enfatiza el conflicto entre la lealtad a Dios y las tentaciones de adaptar la práctica religiosa a conveniencias políticas o personales. El profeta anónimo, por otro lado, es un ejemplo de obediencia inicial que se ve empañada por una decisión posterior de desobedecer, lo que ilustra la fragilidad humana. Su historia es un recordatorio de que la obediencia a Dios debe ser completa y no parcial. Aquí, la Biblia nos enseña sobre la importancia de seguir fielmente las instrucciones divinas, sin dejarnos influenciar por voces externas, incluso cuando parecen autorizadas y convincentes. Además, esta narrativa se sitúa en un punto de inflexión en la historia de Israel, después de la división del reino. Esto añade una capa de complejidad política y espiritual al relato, ya que muestra cómo las decisiones de liderazgo pueden alejar a un pueblo de sus raíces espirituales y cómo Dios responde a tales acciones. El profeta de Judá fue inicialmente un modelo de obediencia. Siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra, demostró el poder y la seriedad de seguir la voluntad divina. Su mensaje al rey Jeroboam no fue solo de condena, sino también un llamado a la rectitud y al retorno a la verdadera adoración. Sin embargo, la trama se complica cuando, tras cumplir su misión, el profeta decide aceptar una invitación a comer, directamente en contra de la orden de Dios de no comer ni beber en Betel. Este acto de desobediencia marca un punto de inflexión en su vida y resalta una verdad esencial.
Incluso un acto de desobediencia aparentemente menor puede tener consecuencias desastrosas. La secuencia de eventos destaca cómo las decisiones aparentemente pequeñas pueden desencadenar efectos significativos y duraderos, especialmente cuando éstas contravienen directivas divinas explícitas. Esta parte del relato no solo sirve como una lección sobre la gravedad de desatender las instrucciones de Dios, sino también sobre la omnipresencia y omnipotencia de la justicia divina, que se manifiesta incluso en las circunstancias más inesperadas y con resultados a veces trágicos. El profeta, enfrentado por un león en su camino de regreso, experimenta de primera mano las severas consecuencias de su elección. Este encuentro mortal no es solo un castigo, sino también un recordatorio palpable y simbólico de que los mandatos de Dios no son negociables y deben ser seguidos al pie de la letra. Este acto divino ilustra la conexión directa entre las acciones humanas y la respuesta celestial, subrayando que la justicia divina puede ser tanto inmediata como implacable. Esta dramática conclusión del relato de 1 Reyes 13 no solo reafirma la seriedad con la que Dios trata la obediencia, sino también actúa como un aviso para todos los creyentes sobre la importancia de mantenerse fieles a los mandamientos divinos sin compromiso. En un contexto más amplio, el episodio del profeta y el león es una poderosa representación de las dinámicas de poder entre lo divino y lo humano, y un llamado a la reflexión sobre cómo nuestras propias decisiones reflejan o desafían la voluntad divina. Este incidente, marcado por una tragedia evitable, nos impulsa a examinar nuestra propia vida y prácticas espirituales, incentivando una introspección profunda sobre cómo nuestras acciones cotidianas pueden alinearse más estrechamente con los deseos y expectativas de Dios. Cada momento de nuestra vida ofrece la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con los principios divinos, buscando no solo evitar las repercusiones negativas de la desobediencia, sino también aspirar a una relación más profunda y significativa con lo sagrado. Este suceso nos ilustra la importancia de mantener una vigilancia constante en nuestra vida espiritual. Cada elección es crucial, y cada acto de obediencia o desobediencia repercute no solo en nosotros, sino también en aquellos a nuestro alrededor. La experiencia del profeta nos recuerda que, en nuestro seguimiento a Dios, debemos hacerlo con toda nuestra mente y alma, sin apartarnos del sendero que Él ha marcado para nosotros. Aunque el castigo fue severo, la historia también destaca la misericordia de Dios. Cuando Jeroboam ataca al profeta y su mano queda paralizada, es el mismo profeta quien ruega a Dios por él, lo que lleva a la recuperación de la mano del rey. Este gesto de compasión en medio del castigo refleja la naturaleza benevolente de Dios, siempre dispuesto a perdonar y restaurar a los que admiten sus faltas y buscan su gracia. La preservación del cuerpo del profeta por el león, que no lo consume sino que se queda junto a él y su burro, es una muestra de la misericordia divina. Aunque el profeta fue castigado por su desobediencia, Dios cuidó de que su cuerpo no fuese deshonrado. Esto actúa como un testimonio de la necesidad de seguir los mandamientos divinos y, simultáneamente, del incesante cuidado de Dios, incluso en tiempos de corrección. Esta fusión de justicia y compasión es esencial en la fe cristiana. Dios es justo y sus decretos son definitivos, pero también es un Padre amoroso que desea nuestro retorno después de errar. A través de esta historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestras vidas y a asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté fundamentada en la observancia de sus mandatos y la confianza en su amor y piedad. La intervención del profeta intercediendo por Jeroboam
Pese a la enemistad inicial del rey hacia él, resalta el poder del perdón y la importancia de orar por aquellos que nos causan daño. En el dominio de Dios, la clemencia supera al castigo y se nos convoca a ser transmisores de esa misericordia, incluso hacia aquellos que podrían parecer indignos desde nuestra perspectiva humana. La narrativa del profeta y el león resalta enérgicamente la supremacía de Dios, evidente tanto en las bendiciones como en los castigos. Esta historia nos confronta con la realidad de nuestra propia fragilidad y propensión a fallar, mientras que Dios permanece constante y todopoderoso. Su control sobre los eventos es total, demostrando que nada escapa a su voluntad, ni siquiera los fallos humanos. La debilidad humana se revela en la susceptibilidad del profeta a ser engañado y desviarse de su camino, a pesar de haber recibido advertencias directas de Dios. Este contraste ilustra una lección crucial: nuestra continua necesidad de depender de Dios para obtener guía y fuerza, evitando las trampas que encontramos en la vida. Reconocer nuestra vulnerabilidad es vital para cultivar una relación genuina y obediente con el Creador. La historia también subraya que Dios, en su soberanía, permite que sus siervos experimenten las consecuencias de sus actos para impartir lecciones valiosas tanto para ellos como para otros. A través del fallecimiento del profeta, Dios no solo sancionó al siervo desobediente, sino que también estableció un recordatorio perpetuo de la importancia de una obediencia total y del peso de su palabra. La interacción entre la soberanía divina y la fragilidad humana invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida. Este relato bíblico nos llama a examinar nuestras acciones y motivaciones, asegurándonos de que estén alineadas con la voluntad de Dios. Aceptar nuestra vulnerabilidad y buscar la fortaleza en Dios es esencial para vivir una vida de fe genuina y obediente. La narrativa del profeta y el león ocurre en un momento crítico de la historia de Israel, después de la división del reino tras las muertes de David y Salomón. Este contexto es crucial para entender la magnitud de los desafíos religiosos y políticos que enfrentaba el pueblo de Israel. La división creó un norte, gobernado por Jeroboam, y un sur, que continuó bajo la dinastía davídica en Judá. Jeroboam, ante la necesidad de afirmar su autoridad frente a la influencia de Jerusalén, creó lugares de culto alternativos en Dan y Betel, donde instauró becerros de oro como ídolos. Esta acción, una clara infracción de los mandatos divinos, marcó un momento crítico para Israel, iniciando una era de decadencia espiritual. La selección de Betel como uno de estos centros fue intencionada. Betel, que significa casa de Dios, había sido escenario de revelaciones sagradas anteriormente, lo que añadió una dimensión trágicamente irónica al uso que Jeroboam hizo del sitio para prácticas idolátricas. Este mal uso de la herencia y el legado espiritual de Betel constituyó un ataque directo a la relación entre Dios y su pueblo. La rebeldía de Jeroboam y su efecto en Israel demuestran cómo las decisiones de liderazgo pueden tener repercusiones extensas y profundas, tanto en el ámbito político como en el espiritual. Este contexto histórico no solo facilita la comprensión de los eventos de Primero Reyes 13, sino que también subraya la necesidad de líderes leales y la adhesión a los preceptos divinos en momentos críticos. Jeroboam es una figura clave en la narrativa de Israel, cuyo gobierno señaló el inicio de una división definitiva del reino. Esta separación no solo fue una crisis política, sino también una catástrofe espiritual, ya que instauró un culto que rompía abiertamente con las leyes de Moisés, creando ídolos para consolidar su dominio sobre las tribus norteñas.
La táctica de Jeroboam para establecer centros de culto en Betel y Dan fue motivada por el temor a perder influencia si su pueblo seguía adorando en Jerusalén, conforme lo establecido. Sin embargo, esta estrategia política resultó en una ofensa grave contra Dios, llevando al pueblo hacia la idolatría y acelerando la caída del reino. La violación cometida por Jeroboam no solo selló su propio destino, sino que también configuró el futuro espiritual de Israel. Las Escrituras relatan cómo este acto de rebelión desencadenó una serie de eventos que culminaron en un castigo divino sobre el reino del norte. La saga de Jeroboam resalta la conexión crítica entre la integridad espiritual y la estabilidad política. Este episodio nos alerta sobre la responsabilidad de los líderes de guiar correctamente a su comunidad y los peligros de apartarse de los caminos establecidos por lo divino. La historia de Jeroboam sirve como un severo recordatorio de que los líderes son responsables ante su pueblo y más imperativamente ante Dios. El establecimiento de ídolos en Betel por Jeroboam representa uno de los errores más serios en la historia de Israel. Al levantar un becerro de oro y declarar que esos eran los dioses que habían sacado a Israel de Egipto, Jeroboam no solo ignoró la adoración en el templo de Jerusalén, sino que también desafió abiertamente el primer mandamiento que prohíbe la idolatría. Esta conducta tuvo consecuencias desastrosas para el pueblo de Israel. Al adoptar prácticas de culto que contravenían directamente los mandatos divinos entregados por Moisés, Jeroboam generó una fractura espiritual que afectaría a futuras generaciones. La idolatría en Betel simboliza la degeneración tanto moral como espiritual que ocurre cuando se abandona la adoración auténtica en favor de prácticas más convenientes o populares. El impacto de estas prácticas idolátricas se extendió más allá de la alienación de Dios. También erosionó la cohesión social y espiritual de la nación. La idolatría debilitó el sentido de propósito y destino que había definido a Israel desde su éxodo de Egipto, y estableció un peligroso precedente de compromiso espiritual y relativismo religioso. Al reflexionar sobre la idolatría en Betel, se nos invita a examinar cómo nuestras propias prácticas y creencias pueden alejarse de lo que es verdadero y honrado ante Dios. Esta sección de la narrativa bíblica nos desafía a evaluar la pureza de nuestra devoción y nuestra lealtad a los mandamientos divinos, recordándonos la importancia de mantener la integridad en nuestra relación con Él. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, ha sido históricamente un lugar de gran significado espiritual en la tradición judía. Fue aquí donde Jacob tuvo la visión de la escalera que llegaba al cielo, un evento que marcó Betel como un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. Esta herencia espiritual hace que la elección de Jeroboam de establecer un centro de idolatría en Betel sea particularmente trágica y significativa. La profanación de Betel con prácticas idolátricas es un ejemplo de cómo los lugares que una vez fueron santificados pueden ser corrompidos cuando se apartan de su propósito original. Este acto no solo alteró la atmósfera espiritual del lugar, sino que también representó una traición a la memoria y al significado de las intervenciones divinas en la historia de Israel. El contraste entre el Betel bíblico, un sitio de revelaciones divinas, y el Betel de Jeroboam, un sitio de idolatría, ofrece una reflexión profunda sobre la capacidad humana para distorsionar y desviar las bendiciones y los regalos de Dios. Nos recuerda que los lugares y tradiciones que valoramos pueden perder su significado si no los mantenemos centrados en Dios y en su verdad. Finalmente, la importancia espiritual de Betel como lugar de encuentro con lo divino
nos invita a consagrar nuestros propios Betels, nuestros corazones, hogares y comunidades, a un culto genuino y devoto. Nos reta a reafirmar nuestro compromiso con Dios, garantizando que nuestras prácticas y creencias estén en consonancia con su voluntad y propósito para nuestras vidas. La misión encomendada al profeta de Judá fue clara y directa: confrontar al rey Jeroboam y reprobar las prácticas idolátricas que había establecido en Betel. Dios mandó a su mensajero desde Judá a Betel con un mensaje firme y decisivo, subrayando lo serio que Dios toma cualquier desviación de sus leyes y mandamientos. El compromiso inicial del profeta con esta tarea muestra su dedicación y creencia en las instrucciones recibidas, aunque su fidelidad se vería comprometida más adelante. El viaje del profeta fue a la vez físico y espiritual, representando el conflicto perpetuo entre la fidelidad a Dios y las presiones del entorno. Al ingresar en Betel, el profeta no solo confrontaba al rey, sino también a una comunidad que había aceptado la idolatría como norma. Esta misión destaca el coraje y determinación requeridos para defender la verdad divina en un entorno hostil. El mensaje del profeta llevaba tanto censura como un llamado al arrepentimiento, evidenciando que incluso en su descontento, Dios busca la redención de su pueblo. La presencia del profeta en Betel demostraba el constante amor de Dios, quien envía advertencias a través de sus profetas antes de ejecutar su juicio. La ejecución de esta misión nos enseña la importancia de la obediencia completa a los mandatos de Dios. A través del ejemplo del profeta, somos recordados que nuestra lealtad a Dios debe ser total, sin importar los desafíos o tentaciones que enfrentamos. Esta enseñanza resuena a lo largo de las generaciones, motivándonos a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con el Señor. Al llegar a Betel, el profeta de Dios declaró una profecía impactante y específica contra el altar idolátrico de Jeroboam. Proclamó que un descendiente de David, Josías, surgiría y derribaría ese altar, confirmando la certeza de la palabra de Dios y la inevitabilidad de su cumplimiento. Este anuncio no era solo simbólico, sino que también prometía una futura corrección y restauración. El profeta realizó un milagro como prueba de la autenticidad de su palabra. Predijo que el altar se rompería y las cenizas sobre él se esparcirían. Este acto no solo reforzaba su autoridad como mensajero de Dios, sino que también servía como una clara demostración del poder divino sobre las obras humanas, especialmente aquellas que violaban sus mandamientos. Este milagro y la profecía subrayan la gravedad con la que Dios ve la idolatría y cualquier forma de adoración que no sea exclusivamente dirigida a Él. Mediante estas acciones, el profeta reiteraba la exigencia divina de fidelidad absoluta y obediencia de su pueblo, destacando las graves consecuencias de desviarse de sus decretos. La profecía contra el altar idolátrico actúa como un fuerte recordatorio de que ninguna transgresión hacia Dios queda sin consecuencias. Nos muestra que, aunque los juicios divinos puedan demorarse, su ejecución es cierta y definitiva. Esta lección es vital para nuestra comprensión de la justicia divina y la necesidad de vivir vidas que reflejen nuestra lealtad y reverencia hacia el Señor. Cuando Jeroboam oyó la condena del profeta, reaccionó con ira y desdén. En un intento por arrestar al profeta, extendió su mano hacia él, pero en ese instante su mano se paralizó, incapacitándolo para retraerla. Esta confrontación con el mensajero de Dios fue respondida con un castigo inmediato y evidente, demostrando la protección de Dios hacia sus enviados y la autoridad con la que se pronuncian.
La parálisis de la mano de Jeroboam se convirtió en un signo divino no solo para él, sino también para todos los testigos de que la autoridad de Dios no debe ser desafiada impunemente. Esta reacción divina fue una manifestación del poder de Dios y un aviso de que Él defiende a sus profetas y mantiene su palabra, castigando a aquellos que se oponen a su voluntad. La situación también reveló la misericordia de Dios, pues a pesar de la severidad del castigo, se abrió un camino para la redención. La actitud de Jeroboam ante este milagro pasó de la hostilidad a la humildad, pidiendo al profeta que intercediera por él para la restauración de su mano. Esto demuestra cómo, incluso en el juicio, Dios busca el arrepentimiento y la restauración de las relaciones rotas. Este episodio enseña sobre la santidad de Dios y la seriedad con la que toma el pecado y la rebelión. Nos recuerda que Dios no solo es capaz de castigar, sino que también es deseoso de perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten genuinamente y buscan su gracia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es central en el carácter de Dios. El milagro de la mano seca no solo sirvió como castigo para Jeroboam, sino también como una advertencia para todos los testigos del poder soberano de Dios sobre los reyes y sus reinos. Este milagro demostró de manera inequívoca que ningún poder terrenal puede igualar o desafiar el poder divino. La secuencia de eventos reafirmó la autoridad de las palabras del profeta, mostrando que no solo pronunciaba juicios, sino que estos venían acompañados del respaldo divino. Este episodio también sirve como un recordatorio de que Dios puede manifestarse a través de señales y prodigios para comunicar su mensaje y afirmar su dominio. La mano paralizada de Jeroboam simboliza la impotencia humana ante el poder divino, destacando que todos los poderes terrenales están sujetos a la voluntad y autoridad de Dios. Además, la mano inerte simboliza una disrupción física que refleja una realidad espiritual más profunda, la desconexión de Dios debido al pecado y la idolatría. Este milagro representó físicamente el estado espiritual desolado de Jeroboam y su reino, ambos estériles y secos por haberse alejado de la fuente de vida y bendición. Este prodigio es una muestra de cómo Dios puede utilizar incluso las adversidades y las respuestas correctivas para educar y guiar. A través de este acto, Dios no solo castigaba a Jeroboam, sino también le ofrecía una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Este elemento del relato nos muestra que, incluso en su disciplina, Dios es misericordioso y busca la restauración de sus hijos desviados. Tras el incidente de la mano inmovilizada, Jeroboam experimentó una notable humillación pública. Su intento de someter y castigar al profeta de Dios fracasó rotundamente, dejándolo marcado no solo físicamente, sino también expuesto en su debilidad espiritual. Este momento fue decisivo, demostrando a todos los presentes las limitaciones del poder del rey y su sumisión a la voluntad divina. En su desesperación, Jeroboam se vio obligado a buscar ayuda del mismo profeta que había intentado detener. Su solicitud de mediación ante Dios destaca la ironía divina y cómo Dios puede alterar las circunstancias para demostrar su soberanía y propósitos. Este evento demuestra que, en el reino de Dios, los momentos de mayor debilidad pueden convertirse en oportunidades para manifestar su poder y misericordia. La intervención del profeta, orando por la restauración de la mano de Jeroboam, refleja un acto de compasión y misericordia que es característico del ser de Dios. A pesar de la oposición y las amenazas, el profeta no dudó en implorar a Dios en favor de Jeroboam, subrayando el precepto bíblico de amar a los enemigos y hacer el bien a quienes nos persiguen. Este incidente concluye con la sanación de la mano de Jeroboam,
un milagro que sirve como un potente recordatorio de la constante disponibilidad de la misericordia de Dios, incluso para aquellos que han fallado gravemente. La humillación y súplica de Jeroboam son una demostración de que la redención y la restauración son posibles cuando las personas se someten a la autoridad de Dios y buscan su gracia. Durante su confrontación con Jeroboam, el profeta de Judá pronunció una profecía notable por su precisión y visión de futuro. Anunció el nacimiento de un rey llamado Josías, descendiente de David, que eventualmente derribaría el altar idolátrico en Betel. Esta profecía no solo prometía una restauración divina, sino que también reafirmaba la continuidad del plan de Dios a través de las generaciones. Josías, que ascendería al trono unos 300 años más tarde, se destacaría por su devoción a Dios y su dedicación a purificar la adoración en Israel. Su gobierno sería un testimonio de la paciencia y clemencia de Dios, esperando el momento adecuado para revitalizar las prácticas piadosas entre su pueblo. La mención explícita de Josías subraya la omnisciencia de Dios que conoce y dirige el curso de la historia. Esta profecía también reforzaba la autoridad del profeta en ese momento, demostrando que sus palabras no eran meras opiniones humanas, sino manifestaciones de la voluntad divina. El impacto de esta predicción era doble. Servía de advertencia a Jeroboam y su reino sobre el serio peligro de continuar en su camino de idolatría, y ofrecía esperanza a los fieles de que su devoción no sería olvidada. La promesa de que surgiría un rey justo como Josías también servía de guía ética para los monarcas y líderes tanto contemporáneos como futuros, señalando que el verdadero éxito y legado dependían de la adherencia a Dios y no solo de logros políticos o bélicos. Así, esta profecía no solo miraba hacia el futuro, sino que también influía en las decisiones y acciones del momento presente. La exactitud de la profecía del profeta sobre Josías es un testimonio poderoso de la fidelidad y precisión de la palabra de Dios. Cuando Josías finalmente ascendió al trono y cumplió esta profecía, confirmó la veracidad de las palabras del profeta y reafirmó la confianza en la capacidad de Dios para prever y planificar eventos mucho antes de que ocurran. Esta exactitud profética no es solo un fenómeno bíblico, sino una demostración de que Dios está activamente involucrado en el curso de la historia humana. El impacto de tal exactitud va más allá de la afirmación de poder divino. También tiene un profundo efecto en la fe y la vida de los creyentes. Saber que Dios tiene control sobre el tiempo y los eventos puede ofrecer gran consuelo y motivación para vivir de acuerdo con sus mandamientos, incluso en tiempos de incertidumbre o persecución. Para los contemporáneos del profeta y para generaciones futuras, esta profecía ayudaba a cimentar la autoridad de las Escrituras y los profetas como verdaderos portavoces de Dios. Este reconocimiento es crucial para mantener la continuidad y coherencia de la fe judía y cristiana, reforzando la enseñanza de que la Biblia es un documento inspirado y guiado por Dios. Además, la realización de esta profecía específica servía como un recordatorio constante de que Dios no abandona a su pueblo ni renuncia a sus planes, a pesar de la desobediencia o el fracaso humano. Alienta a los fieles a permanecer esperanzados y obedientes, sabiendo que la historia se desenvuelve bajo la providencia divina y que cada promesa hecha será cumplida en su momento designado. Tras entregar su mensaje y efectuar los milagros anunciados, el profeta de Judá emprendió su regreso. A pesar de la directriz divina de no detenerse, ni comer, ni beber en Betel, se enfrentó a una tentación considerable. En el camino, un anciano profeta de Betel lo abordó y lo invitó a su hogar,
aseverando que un ángel del Señor le había transmitido un mensaje que contradecía la orden original dada al profeta de Judá. Este suceso puso al profeta ante un dilema crítico, debiendo decidir entre seguir la instrucción original de Dios o confiar en las palabras del anciano profeta. La posibilidad de flexibilizar su obediencia debido al cansancio, el hambre o la cortesía puso a prueba su integridad y lealtad a las directrices recibidas directamente de Dios. Este conflicto subraya la importancia del discernimiento preciso y una obediencia constante en la vida espiritual. Revela que incluso las voces que parecen autorizadas y sabias pueden llevar al error si contradicen directamente la palabra de Dios. Este segmento de la historia actúa como un aviso sobre cómo decisiones aparentemente menores pueden tener impactos significativos, especialmente si comprometen nuestra obediencia a Dios. Este incidente también refleja la lucha continua entre la obediencia y la tentación, un tema recurrente en la Biblia que enfatiza nuestra necesidad de apoyarnos en Dios y su palabra para guía en cada decisión. La prueba a la que se enfrentó el profeta es un recordatorio enfático de que debemos permanecer vigilantes y firmes en nuestro compromiso con Dios, sin sucumbir a conveniencias o dudas. El anciano profeta de Betel, que persuadió al profeta de Judá para que desobedeciera la orden de Dios, se muestra como una figura trágica y como advertencia sobre los peligros del engaño espiritual. A pesar de su declaración de haber recibido un mensaje celestial, su información era falsa y llevó al profeta de Judá a una desobediencia fatal. Este engaño demuestra cómo los errores y las falsedades pueden presentarse con autoridad espiritual y desviar a los más devotos. La interacción entre ambos profetas resalta la complejidad del discernimiento espiritual, donde es esencial no solo evaluar las intenciones y los mensajes de otros, sino también asegurar que nuestras acciones estén constantemente alineadas con las instrucciones divinas claras y precisas. La tragedia del profeta de Judá no fue solo resultado de su propia decisión, sino también de la influencia maligna de otro, recordándonos la importancia de ser cautelosos con quienes nos guían y los mensajes que aceptamos. El episodio también destaca la responsabilidad personal frente a la palabra de Dios. Aunque fue engañado por el anciano profeta, la responsabilidad última de la falta recae en el profeta de Judá, que había recibido instrucciones directas de Dios. Esto nos enseña que aunque otros puedan influenciarnos, la decisión final y sus consecuencias recaen en nosotros. Este incidente sirve como una advertencia severa sobre las consecuencias del engaño dentro de la comunidad de fe. Subraya la importancia de mantener una vigilancia espiritual constante y un compromiso firme con la verdad de Dios, como defensas contra las mentiras que pueden surgir incluso en entornos religiosos aparentemente seguros. La decisión del profeta de Judá de aceptar la hospitalidad del anciano profeta y consumir alimentos en su casa resultó en una infracción mortal. A pesar de las advertencias y milagros que había visto y realizado antes, su falla en adherirse a una instrucción divina específica reveló un momento de vulnerabilidad humana con resultados trágicos. Su muerte a manos de un león tras dejar la casa del anciano profeta no solo constituyó un castigo individual, sino también una señal divina para Israel y todos los testigos. El león que acabó con la vida del profeta no devoró su cuerpo ni lastimó al burro, lo que claramente señalaba que esto no era un evento natural, sino un acto de castigo divino. Este detalle resalta la importancia que Dios otorga a la obediencia de sus mandamientos y cómo la desobediencia puede resultar en castigos severos destinados a ser una enseñanza tanto para el individuo afectado como para la comunidad. Este trágico final del profeta
resalta la importancia de la persistencia en la obediencia a lo largo de toda la vida de fe. No es suficiente obedecer parcialmente o solo en momentos de conveniencia. La obediencia a Dios debe ser completa y constante. La historia del profeta sirve como un recordatorio severo de que, aunque seamos fieles en muchas áreas, un solo acto de desobediencia puede tener consecuencias devastadoras. La muerte del profeta en estas circunstancias no solo enfatiza la justicia de Dios, sino también su misericordia, pues a pesar de la severidad del castigo, la preservación de su cuerpo y la ausencia de violencia hacia el burro muestran que incluso en el juicio, Dios puede señalar hacia la redención y la posibilidad de gracia. Esta dualidad de justicia y misericordia refleja la complejidad del carácter divino y la seriedad con que debe ser tomada su palabra. El encuentro fatal del profeta con el león se despliega poco después de su desobediencia, cuando estaba en el camino de regreso a su hogar. Este suceso no solo sirve como castigo para el profeta, sino también como un poderoso símbolo de las consecuencias de apartarse de los mandatos divinos. El león, un animal que en la Biblia a menudo simboliza el poder y la majestad divina, aquí actúa como el ejecutor de la justicia de Dios, subrayando la gravedad de la transgresión del profeta. Este episodio ilustra que la desobediencia a las directrices explícitas de Dios puede tener consecuencias desastrosas y definitivas. El profeta, pese a sus buenas intenciones y su historial de servicio, no pudo evitar las repercusiones de su última acción de desobediencia. Este desenlace trágico actúa como un aviso para todos los creyentes sobre la necesidad de adherirse estrictamente a la orientación divina sin desvíos. La aparición del león subraya cuán prontamente Dios puede actuar para reforzar sus leyes y autoridad. A diferencia de otras historias bíblicas, donde la paciencia divina se extiende a través de generaciones, aquí la respuesta a la desobediencia es inmediata y terminante, destacando la lección de que ciertos comportamientos traen consigo consecuencias directas y serias. Este evento no solo tiene impacto en el profeta, sino también en toda la comunidad que llegaría a conocer sobre este hecho. La muerte del profeta sirve como una advertencia severa y educativa para los demás, demostrando que las directrices de Dios no son simplemente sugerencias, sino mandamientos que deben cumplirse para evitar finales trágicos. El león y el asno presentes en este relato no son simplemente detalles narrativos, representan un simbolismo profundo y crucial. El león, como ejecutor de la justicia divina, representa la soberanía y el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Considerado en muchas culturas como el rey de los animales, el león refleja aquí el papel de Dios como el supremo juez y rey de toda la creación. En contraste, el asno simboliza la humildad y sumisión, atributos esperados de los fieles seguidores de Dios. En la historia, el asno acompaña al profeta tanto en su obediencia como en su desobediencia, y el hecho de que el león no lo ataque destaca la inocencia del asno en contraste con la culpa del profeta. Este detalle enfatiza que el juicio divino es selectivo y preciso, afectando solo a aquellos que son directamente responsables de las transgresiones. La contraposición entre el león y el asno también refleja la dualidad en la naturaleza de Dios, su majestuosidad y poder, representados por el león en oposición a su humildad y accesibilidad, simbolizadas por el asno. Este equilibrio entre grandeza y gentileza es vital para entender el carácter de Dios, quien, aunque es un juez justo, también es un Padre amoroso y misericordioso. Además, el hecho de que el león permanezca junto al cuerpo del profeta y del asno sin consumirlos es significativo,
indicando que el objetivo del juicio no es simplemente la destrucción, sino servir como una advertencia a los testigos y un recordatorio de la sacralidad de las leyes divinas. El castigo impuesto al profeta no fue un evento natural, sino claramente uno de origen divino, diseñado para enseñar lecciones espirituales esenciales. En primer lugar, demuestra que Dios tiene la capacidad de intervenir directamente en el mundo natural para ejecutar su voluntad y que su justicia trasciende las normas humanas de la naturaleza y la moral. Este acto de juicio directo refuerza la idea de que nada está fuera del alcance o del conocimiento de Dios. Este juicio divino sirve para recordar a la comunidad de creyentes que las repercusiones del pecado y la desobediencia son reales y ocasionalmente inmediatas. En un contexto donde las acciones a menudo parecen no acarrear consecuencias, esta narración bíblica resalta que en el ámbito espiritual, las decisiones y acciones tienen repercusiones duraderas y perceptibles. Esta historia también enseña sobre la precisión del juicio divino. Dios no castiga al azar o sin discriminación. Su juicio es siempre justo y adecuado a la transgresión. La muerte del profeta por desobedecer una instrucción específica de Dios es un recordatorio de que los mandatos divinos no son negociables ni sujetos a interpretaciones personales o conveniencias. El juicio sobrenatural refuerza la seriedad con que Dios trata la desobediencia. Aunque es lento para la ira y grande en misericordia, hay límites que, cuando se cruzan, activan una respuesta decisiva y a veces severa, destacando la importancia de vivir vidas que reflejen un temor reverente y un respeto hacia las leyes y deseos de Dios. El sepulcro compartido entre el profeta de Judá y el viejo profeta de Betel es significativo, ya que simboliza el reconocimiento y la reconciliación post-mortem. Aunque el viejo profeta fue el instrumento de la tentación que llevó al profeta de Judá a su muerte, su decisión de enterrar al profeta en su propio sepulcro representa un acto de respeto y honor hacia el hombre de Dios, reconociendo su verdadera identidad y misión. Este acto puede ser visto como una forma de redención para el viejo profeta, quien, a través de este gesto final, busca hacer lo correcto por el profeta caído, honrando su servicio y dedicación a Dios, incluso en la muerte. La sepultura compartida también refleja la complejidad de las relaciones humanas y espirituales, donde los errores y las transgresiones no borran necesariamente el valor o la importancia de una persona. La decisión del anciano profeta de ordenar a sus hijos que lo entierren junto al hombre de Dios revela su profunda admiración y el deseo de una asociación perpetua con la virtud, a pesar de sus fallas personales. Esta instrucción puede interpretarse como una búsqueda de alineación con la justicia y verdad divinas, reconociendo sus propios fallos y anhelando la redención. Por tanto, la sepultura compartida no solo proporciona un lugar de descanso final para ambos hombres, sino que también simboliza las verdades espirituales que abarcan la justicia, la misericordia y la redención. Nos recuerda que, independientemente de nuestros errores, siempre existe la oportunidad para el reconocimiento y la reconciliación, tanto con Dios como con aquellos que hemos afectado con nuestras acciones. El relato del profeta y el león profundiza en nuestra vulnerabilidad humana, en particular en nuestra susceptibilidad al error y la tentación. A pesar de las claras instrucciones y los milagros presenciados, el profeta de Judá cayó en el engaño, demostrando que todos estamos expuestos a la fragilidad humana. Esta vulnerabilidad nos recuerda la necesidad de mantener una constante vigilancia espiritual y depender de Dios para obtener orientación y fortaleza. La historia muestra cómo nuestras decisiones
tienen repercusiones que trascienden nuestra propia existencia, afectando a otros en la comunidad y, como en el caso del profeta, sirviendo de lección para futuras generaciones. El reconocimiento de nuestra vulnerabilidad nos impulsa a buscar activamente la sabiduría y orientación divinas en cada decisión, conscientes de que nuestra capacidad para discernir y tomar decisiones sabias puede ser fácilmente comprometida. Este relato también destaca la gracia de Dios frente a nuestra fragilidad. Aunque el profeta fue severamente castigado por su desobediencia, la preservación de su cuerpo y la protección del burro señalan la misericordia subyacente en los actos de juicio divino. Nos recuerda que, a pesar de ser frágiles y falibles, Dios nos ofrece caminos hacia la redención y restauración. La vulnerabilidad humana enfatizada en esta narrativa bíblica nos invita a la humildad y al arrepentimiento sincero. Reconocer nuestras limitaciones y errores es el primer paso hacia el crecimiento espiritual y la transformación personal, guiados por un Dios que, a pesar de nuestra debilidad, nos ama y busca restaurarnos a la plenitud de vida en Él. El dilema de la justicia divina se manifiesta claramente en la historia del profeta y el león, evidenciando cómo la perfecta justicia de Dios se enfrenta a la imperfección humana. Este relato subraya la capacidad de Dios para juzgar de manera justa, respondiendo no solo a las acciones, sino también a las intenciones del corazón. La justicia divina, aunque a veces es difícil de comprender desde una perspectiva humana, es siempre equitativa, medida y perfectamente adaptada a cada situación. La muerte del profeta subraya la seriedad con la que Dios maneja la desobediencia, pero también destaca que sus juicios son medios para impartir lecciones vitales tanto al individuo como a la comunidad observadora. Aunque su justicia puede parecer severa, también es una expresión de su amor, diseñada para corregir, guiar y, en última instancia, restaurar. Este episodio nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias concepciones de justicia. En nuestras relaciones y en nuestra sociedad, tendemos a favorecer juicios que nos parecen inmediatamente justos y equitativos, según nuestros propios estándares. No obstante, la historia del profeta nos recuerda que la justicia divina no siempre se alinea con la humana y que la sabiduría de Dios a menudo trasciende nuestro entendimiento. La justicia de Dios se revela no solo como un castigo, sino también como una llamada al arrepentimiento. La historia enseña que incluso en su justicia, Dios busca restaurar la relación con sus criaturas. Este entendimiento nos invita a adoptar una visión más compasiva y paciente de la justicia en nuestras propias vidas, buscando siempre un equilibrio entre la verdad y la misericordia. La obra redentora de Dios a lo largo de la historia humana es un tema constante en la Biblia, evidenciado no solo en las historias de juicio, sino también en las de redención. A pesar de los fallos y las caídas de la humanidad, Dios ha implementado un plan continuo de salvación que se manifiesta en eventos tanto grandes como pequeños. La promesa de un rey como Josías, que surgiría para restaurar el verdadero culto y guiar a su pueblo de vuelta a la obediencia, es un ejemplo de cómo Dios trabaja a lo largo de los siglos para cumplir sus propósitos redentores. Esta redención no se limita a correcciones puntuales o a intervenciones aisladas. Es un proceso continuo que busca restaurar completamente la relación entre Dios y su creación. Cada acto de juicio y cada profecía cumplida son partes de un mosaico más amplio que revela la paciencia, la perseverancia y el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. El estudio de la historia bíblica y la reflexión sobre la intervención divina en ella nos enseñan que no estamos a merced de un ciclo interminable de caídas y fracasos. En cambio, somos partícipes y testigos de un plan divino
que avanza hacia una culminación redentora, donde el amor y la justicia de Dios se manifiestan plenamente. Esta comprensión fortifica nuestra fe y esperanza, permitiéndonos contemplar nuestras vidas como partes de un plan divino más amplio. Nos impulsa a vivir de manera que nuestras acciones se alineen con los fines redentores de Dios, conscientes de que cada decisión y cada acto de fe suman a la gran obra que Él desarrolla en el mundo. La inquebrantable fidelidad a Dios constituye un elemento crucial en la vida del profeta y un fundamento de la doctrina bíblica. Esta historia subraya que la obediencia a Dios debe ser completa y sin reservas. La trágica caída del profeta ilustra de manera elocuente las consecuencias de ignorar los mandamientos divinos, incluso en detalles que para los humanos pueden parecer menores o irrelevantes. La lealtad continua a Dios trasciende la simple práctica de disciplina religiosa. Representa una reacción al amor y autoridad divinos. Reconocer a Dios como el soberano de nuestras vidas implica priorizarlo en cada decisión, acción y pensamiento. Esta entrega total es esencial para mantenernos en el camino correcto y proteger nuestra relación con Él. Este compromiso fortalece nuestra capacidad de resistir las tentaciones y engaños que inevitablemente encontramos. Al igual que el profeta fue engañado por el anciano profeta, nosotros podemos desviarnos si nuestra fidelidad flaquea. La constancia en nuestra fe y obediencia actúa como un escudo contra las fuerzas espirituales que buscan perturbar nuestra comunión con Dios. Además, ser fieles a Dios tiene un impacto significativo en nuestro entorno. Viviendo vidas de obediencia y entrega constante, demostramos la fuerza transformadora de la fe y ofrecemos un ejemplo concreto de la gracia y verdad de Dios en acción. Este ejemplo puede inspirar y alentar a otros a profundizar y comprometerse más con Dios. La lucha contra el engaño espiritual es un reto constante en la vida cristiana, como lo demuestra la historia del profeta engañado. El anciano profeta representa las voces del mundo que, aunque puedan parecer confiables y devotas, realmente podrían desviarnos de la verdad divina. Esta narrativa nos enseña la importancia de discernir cuidadosamente las influencias y mensajes que recibimos, evaluándolos siempre bajo la luz de la palabra de Dios. El engaño espiritual es particularmente peligroso porque a menudo aparece revestido de verdad. Esto requiere que seamos estudiosos diligentes de la Biblia y que mantengamos una relación constante y cercana con Dios mediante la oración y la reflexión. Solo con un entendimiento profundo de la verdad divina podemos esperar identificar y resistir las falsedades que se nos presentan. El combate contra el engaño espiritual no es solo una lucha individual, es una batalla que se lleva a cabo dentro de la comunidad de creyentes. Compartiendo nuestras percepciones y experiencias, podemos apoyarnos mutuamente para mantenernos firmes ante las mentiras y engaños que tratan de desviarnos. La comunidad funciona como un sistema de soporte y verificación que refuerza nuestra habilidad para permanecer leales a la verdad. Este relato nos anima a ser proactivos en nuestra lucha contra el engaño espiritual, no solo defendiéndonos contra las influencias negativas, sino también comprometiéndonos activamente con la verdad. Al hacerlo, no solo protegemos nuestras propias vidas espirituales, sino que también fortalecemos la integridad y la salud de toda la comunidad de creyentes. El llamado a una obediencia total a Dios es el culmen de las lecciones aprendidas a través de la vida y la muerte del profeta. Este relato subraya que la obediencia parcial o condicional no es suficiente para cumplir con los estándares de Dios. La historia del profeta de Judá nos enseña que cada mandato de Dios es importante
y debe ser seguido completamente para evitar las consecuencias de la desobediencia. Esta narrativa no solo ilustra la gravedad de las consecuencias de la desobediencia, sino también destaca la importancia de la comunidad en la formación y el sostenimiento de nuestra fe. La interacción entre los miembros de la comunidad de creyentes puede ser una fuente poderosa de fortaleza y consuelo, particularmente cuando enfrentamos tentaciones o desafíos a nuestra fe. Al estar inmersos en una comunidad que valora la verdad y la integridad espiritual, cada creyente recibe el apoyo necesario para resistir las diversas formas de engaño que el mundo y a veces la propia mente pueden presentar. Esta solidaridad es fundamental, ya que fortalece a cada individuo dentro del grupo y fomenta un ambiente donde la verdad de Dios es reverenciada y mantenida en alto. Además, el compromiso con la verdad dentro de la comunidad crea un entorno donde los engaños se detectan y corrigen más rápidamente. Cada miembro se convierte en guardián de la fe del otro, asegurando que las desviaciones sean abordadas no con juicio, sino con amor y corrección fraterna. Esta dinámica es esencial para el crecimiento y la madurez espiritual de todos los involucrados. Por otro lado, este contexto comunitario también facilita una exploración más profunda de las Escrituras y de la voluntad de Dios. La discusión colectiva y el estudio de la Biblia enriquecen nuestra comprensión y nos permiten abordar los textos desde múltiples perspectivas, lo que a su vez enriquece nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Asimismo, la unidad en la búsqueda de la verdad y el rechazo al engaño actúan como un testimonio poderoso para el mundo exterior. La cohesión y el amor demostrado dentro de la comunidad de creyentes puede servir como un faro de luz en una sociedad a menudo fragmentada y confundida, mostrando el camino hacia una vida fundamentada en valores auténticos y duraderos. En conclusión, la lucha contra el engaño espiritual, mientras es personal, se potencia enormemente dentro del contexto de una comunidad comprometida y amorosa. En este entorno no solo aprendemos y crecemos individualmente, sino que también contribuimos al bienestar y fortalecimiento espiritual de nuestros hermanos y hermanas, construyendo juntos una fortaleza de fe que resiste las pruebas del tiempo y las adversidades del mundo. La obediencia total implica un compromiso completo con Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de seguir ciertas reglas o participar en rituales religiosos. Se trata de una entrega total de nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestras acciones a Dios. Esta entrega requiere una profunda confianza en Él y en su soberanía sobre nuestras vidas, creyendo que sus caminos son mejores que los nuestros. Este tipo de obediencia implica una vigilancia continua y un examen constante de nuestras motivaciones y actos. Es esencial preguntarnos con regularidad si nuestras decisiones reflejan la voluntad de Dios o simplemente nuestras preferencias y deseos personales. Esta introspección es vital para mantenernos firmes en el camino de la obediencia completa. La obediencia completa es a menudo un trayecto difícil que exige sacrificios y puede exponernos a desafíos y resistencias, tanto internas como externas. No obstante, los beneficios de tal obediencia son enormes, incluyendo la paz interna, la dirección clara de Dios en nuestras vidas y la protección contra los engaños y errores que pueden desorientarnos. Mediante la obediencia completa, logramos una relación más profunda y satisfactoria con Dios, sabiendo que vivimos en completa sintonía con su voluntad divina. El Espíritu Santo es fundamental como nuestro guía hacia la verdad, especialmente en un mundo lleno de falsedades y medias verdades.
Para el creyente, el Espíritu Santo no solo brinda consuelo y compañía, sino también discernimiento y sabiduría para manejar las complejidades de la vida según la voluntad de Dios. Este papel del Espíritu es crucial para mantenernos en el camino de la obediencia y lealtad a Dios. La historia del profeta y el león destaca la importancia de depender del Espíritu Santo para discernir entre la verdad y la falsedad. Si el profeta hubiera atendido más a la guía del Espíritu, posiblemente habría reconocido el engaño del anciano profeta y evitado su trágico final. Esto nos recuerda que, en nuestro recorrido espiritual, debemos buscar constantemente la orientación del Espíritu Santo en todas nuestras decisiones y relaciones. El Espíritu Santo también es crucial para ayudarnos a comprender las Escrituras, que son la base de la verdad divina. Sin su iluminación, el texto bíblico puede parecer solo palabras. Con su intervención, estas palabras se transforman en un mensaje vibrante y activo, capaz de transformar corazones y renovar mentes. Este rol del Espíritu es esencial para vivir una vida que refleje genuinamente los valores y el carácter de Cristo. Además, el Espíritu Santo nos capacita para declarar la verdad de Dios con valentía y precisión en un entorno que a menudo rechaza los mensajes del Evangelio. Al igual que el profeta fue enviado a confrontar las prácticas idólatras en Betel, nosotros estamos llamados a ser luces en la oscuridad, impulsados por el Espíritu Santo para actuar y hablar de maneras que honren a Dios y atraigan a otros hacia Él. Esta misión, aunque desafiante, es facilitada y fortalecida por la presencia continua del Espíritu en nuestras vidas. La historia del profeta y el león nos impulsa a reflexionar sobre la necesidad de reafirmar nuestro compromiso con Dios. Este relato no solo sirve como advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, sino también como un llamado a revisar y fortalecer nuestra relación con el Señor. Un verdadero compromiso con Dios requiere más que obediencia superficial. Exige una entrega total de nuestro ser, confiando en que sus planes son mejores que los nuestros. Renovar nuestro compromiso con Dios también significa rededicar nuestras vidas a seguirlo sin condiciones, buscando su voluntad en cada situación, no solo cuando es cómodo o conveniente. Esto puede implicar cambios significativos en nuestras prioridades, comportamientos y relaciones, pero es esencial para vivir una vida que esté verdaderamente alineada con los principios del reino de Dios. Este compromiso renovado también debe reflejarse en cómo interactuamos con los demás. Así como el profeta fue enviado a Betel con un mensaje divino, se nos convoca a ser embajadores de Cristo, difundiendo su amor y verdad en un mundo que urgentemente necesita ambos. Al vivir vidas que reflejen claramente nuestros valores cristianos, podemos influir positivamente en quienes nos rodean. Un compromiso reforzado con Dios es una fuente de fortaleza y esperanza. A pesar de los desafíos y pruebas que enfrentamos, el estar alineados con Dios y cumplir su propósito para nuestras vidas nos otorga una paz y satisfacción que no se ven afectadas por las circunstancias externas. Este compromiso nos impulsa a seguir creciendo en nuestra fe y a buscar con entusiasmo los planes que Dios tiene para nosotros. Esta historia del profeta y el león, más que ser solo un relato bíblico, actúa como un espejo para nuestra autoevaluación y una invitación a una reflexión personal profunda. ¿Cómo estamos atendiendo los mandatos de Dios en nuestra vida? Existen áreas donde nuestra obediencia no es total. Este es el momento para que cada uno de nosotros considere seriamente la dirección y calidad de su caminar espiritual. Esta historia nos alienta a pensar en cómo estamos respondiendo al engaño y a la tentación en nuestro entorno. ¿Estamos equipados con el conocimiento de la palabra de Dios
y la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error. ¿Cómo podríamos mejorar en esta área para fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio? Asimismo, quisiera animar a cada lector a compartir sus impresiones y reflexiones sobre esta narrativa. ¿Qué enseñanzas adicionales pueden observar en esta historia? ¿De qué manera esta reflexión ha modificado su percepción sobre la obediencia y la lealtad a Dios? Sus aportaciones y puntos de vista no solo enriquecen nuestro debate, sino que también contribuyen a forjar una comunidad de fe en la que todos podemos crecer y aprender unos de otros. Finalmente, si esta narración ha resonado de alguna forma en su corazón o le ha impulsado a replantearse aspectos de su camino espiritual, le animo a que lo comparta. A menudo, expresar nuestras vivencias y desafíos puede ser el primer paso hacia una transformación significativa y una renovada dedicación a Dios. Estamos unidos en este peregrinar de fe, y cada voz aporta profundidad y riqueza a nuestra comprensión colectiva de la palabra de Dios.